En este video les enseñaremos cómo crear una base de datos a partir del DDL. ¿Qué es el DDL? El DDL, Data Definition Language, en sus siglas en su nombre en inglés, es lo que se conoce también como el código de una base de datos. Para crear esta base de datos utilizaremos lo que es la aplicación PHPMyAdmin, la cual nos ayuda a crear distintas bases de datos, dándole un formato, un nombre, etcétera, etcétera, etcétera. El crear una base de datos desde esta plataforma, desde esta ventana es fácil, ya que le damos acá un nombre, elegimos un formato y le damos crear. Mas sin embargo, lo que nosotros haremos en este momento es crear una base de datos utilizando lo que es SQL. El formato que vamos a utilizar o el diseño que vamos a realizar el día de hoy es este que tenemos acá, el cual vamos a tener lo que es una tabla de varios a varios o de muchos a muchos, el cual la vamos a crear desde cero. En este caso yo ya tengo acá el código creado, ya tengo cada uno y les vamos a ir, y le voy a ir explicando cómo se hace, qué debe colocar, qué no se debe colocar y cada una de las situaciones. Para crear una base de datos lo primero que debemos de hacer es en PHPMyAdmin irnos a la ventana SQL. Desde acá partiremos todo lo que debemos de hacer. Para crear una base de datos, darle un nombre, darle un formato, vamos a realizar la siguiente línea de código. Esta que se llama Create Database. Con Create Database lo que haremos es darle un formato o un nombre a nuestra base de datos y un carácter y una característica. En este caso nuestra base de datos será tendrá el nombre BD parcial 2 DDL. Tendremos lo que es el formato UTF-8 MB4, que es uno de los más conocidos, uno de los más utilizados. Para lo siguiente lo que debemos darle es acá en continuar y automáticamente crearemos lo que es la base de datos. Acá en esta área podemos tener en cuenta que aquí tenemos el apartado ya de la base de datos que nosotros acabamos de crear. Dándole un clic encima nos dirigirá a la pantalla donde podemos colocar lo que son los datos, nuestras filas, nuestras columnas y cada una de las tablas que va a llevar nuestra base de datos. Le daremos nuevamente acá en SQL y para crear una tabla, para crear nuestra primera tabla, tenemos que venirnos al diseño y definir cuáles son nuestras tablas dependientes y cuáles son nuestras tablas independientes. Partiremos desde las tablas independientes para que el proceso a la tabla independientes no se nos complique. En este caso tenemos que relacionar tal y como está acá cada una de estas tablas. ¿Cuántas bases independientes tenemos? Tenemos 4 tablas independientes. Tenemos la tabla género, grupos e integrantes que no dependen absolutamente de ninguna otra tabla para ser creadas. Y como bases dependientes tenemos género, grupos e integrantes. Lo vuelvo a repetir, crearemos de primero nuestras tablas independientes. ¿Por cuál debemos empezar? No hay ningún orden el cual nos indique debemos de iniciar por esta tabla. Podemos iniciar por cualquiera de las tres. En este caso yo inicié por la tabla grupos, que sería esta que tenemos acá. Para crear la tabla grupos de primero debemos de tener en cuenta de que para crearlo debemos poner create table, que es create table o crear tabla en español. Nos va a dar lo primero que sería nuestra primera tabla, el nombre, que es lo que va a ir colocado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para eso tenemos create table. Abren paréntesis, siempre se debe de abrir paréntesis porque es lo que nos va a indicar a nosotros qué es lo que vamos a colocar. Como siguiente vamos a tener en cuenta que los datos que vamos a colocar nosotros son los siguientes, son los que están acá. Dentro de grupos tenemos una primary key, una llave primaria. En sí, en las 5 tablas que tenemos acá, siempre vamos a tener una llave primaria. La llave primaria es grupo ID. En este caso, que es un grupo ID o que va a ser ID, va a ser un número
que va a tener esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Crear de primero el nombre. En este caso está acá. Acá lo que nosotros definimos es grupo ID, que sería el nombre de nuestro dato, int, que sería un valor numérico, el 50 que está dentro de paréntesis van a ser la cantidad de caracteres que nosotros podemos colocar dentro de esta tabla. Y por último, primary key, que nos va a indicar que esta es nuestra llave primaria. Luego tenemos nombre, que sería el segundo dato, que esto pasaría a ser únicamente un dato que se va a colocar dentro de la base de datos. Varchar, que significa cadena de textos, y tenemos el número 10 que va a ser que nos va a permitir ingresar únicamente 10 caracteres, en este caso 10 letras, las cuales podemos colocar. Números no, solo letras, por eso tenemos varchar. Para colocar números y letras tenemos otro tipo de datos los cuales podemos colocar. Entonces tenemos grupo ID, primary key, que sería nuestra llave primaria. Venimos nosotros y lo colocamos acá. Entonces acá ya tenemos nosotros grupo ID, que es nuestra llave primaria, y faltaría colocar únicamente todos los demás datos que nos indican acá: nombre, fecha de formación y fecha de desintegración. Para las fechas vamos a utilizar únicamente el tipo de dato date, el cual nos va a indicar o nos va a dejar agregar tanto números como caracteres especiales. Para nombre tenemos varchar. Algo que deben de tener muy en cuenta o se debe tener muy en cuenta de que siempre que se vaya a crear o se vaya a colocar un nuevo dato, debemos de finalizar con coma. Si nosotros no colocáramos la coma, únicamente diríamos que la línea sigue y esto nos provocaría un error. La coma nos indica de que abajo de esta va a ir otro dato y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando ya no tenemos dato? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Luego tenemos fecha formación, que será una date, y de igual manera fecha de desintegración, que será una date, que va a poder colocar tanto números como caracteres especiales. Con esto finalizaríamos la creación de la primera tabla, ya que tenemos lo que es grupo ID, que es un int, que van a ser números, que nos va a permitir ingresar 50 números. En este caso, un rango de 0 hasta 49. Que va a ser una primary key. Luego tenemos los datos como nombre, que va a ser varchar, caracteres de letras, cadenas de letras, los cuales nos va a permitir ingresar 10. Fecha información, que va a ser date, que nos va a permitir colocar tanto números como datos especiales, y de igual manera fecha de desintegración. Cuando ya no tenemos más que agregar, cuando ya no tenemos ningún otro dato por agregar, tenemos que cerrar con paréntesis, punto y coma. Esto nos indica de que ahí terminó nuestra primera tabla. ¿Qué pasa si nosotros le colocamos acá una coma? ¿O por qué no se coloca coma? Como les decía anteriormente, la coma únicamente nos va a indicar de que abajo de esta va a ir otra información, otro tipo de dato. En este caso, como ya no hay más que colocar, únicamente se quita y cerramos con punto y coma. Para lo demás, para la siguiente tabla, ¿cuál es nuestra siguiente tabla? Siempre siguiendo el dato de que tenemos que hacer de primero todas aquellas tablas independientes. Ya hicimos la primera tabla independiente, nos quedan dos que serían integrantes y género y géneros. Para esto, entonces vamos a hacer la tabla géneros, que únicamente tenemos dos datos.
el ID o el identificador, que va a ser nuestra primary key, y nombre, que va a ser un varchar de 10 caracteres que nos pueden dejar integrar, int, que va a ser números, y 50 el máximo. Entonces prácticamente lo mismo. Create table, el nombre de la tabla, y después cada uno de sus datos que van ahí dentro, siempre teniendo en cuenta que se abre con un paréntesis y se cierra con punto y coma. Vamos a copiar esto acá, tal y como está acá. Lo copiamos y lo pegamos de este lado. Siempre en HPMyAdmin. Acá tenemos ya la creación de nuestra segunda tabla independiente. Nos falta una tabla independiente, que en este caso sería la tabla integrantes, que esta lleva una primary key, siempre un ID de integrantes, nombre, apellido, fecha de nacimiento y fecha de muerte. ID integrantes, int o int de 50. Nombres, varchar, apellidos, varchar porque son letras, fecha, date, que van a ir números y datos especiales, y fecha muerte, también date, porque van a ir números y datos especiales, tal y como lo tenemos de este lado. Create table, integrantes, que sería el nombre de la tabla, integrantes ID, int, que serían números, 50, nuestra llave primaria, nombre varchar, apellido varchar, ambos de 10, fecha de nacimiento date y fecha de muerte date, siempre abriendo con paréntesis, cerrando paréntesis y punto y coma. Copiamos, pegamos. Ustedes se preguntarán por qué no hacemos esto a mano. Lleva su tiempo el estar colocando cada una de estas situaciones, y realmente es un poco eh, estresante el estar probando si funciona o no funciona. Lo más recomendable a la hora de hacer esto es hacer un borrador e ir viendo, porque sí es necesario ver que no falte un punto, que no falte una coma, de que las referencias sean tal y como están los nombres de la tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Creamos ya nuestras tres tablas independientes: género, grupos e integrantes. Ahora faltan nuestras tablas, creamos nuestras tablas independientes. Ahora faltan nuestras tablas dependientes, aquellas que van a hacer esta unión que tenemos acá. Esta unión con esta con esta, esta con esta y esta con esta. Para eso, pues tenemos que tener en cuenta que para las tablas dependientes tenemos género, grupo e integrantes, grupos, siempre con una primary key ambas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es lo siguiente. Acá ya empezamos con lo que es la unión de estos datos. Vamos a crear de primero la tabla, que sería esto que tenemos acá. Siempre siguiendo las mismas reglas, si son datos, si son números, si son letras. Para números int, para letras varchar, y para lo que son datos o fechas date. Entonces acá prácticamente lo mismo sería esto, y aquí tenemos la creación de la tabla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta tabla géneros va unida con esta tabla de géneros grupos, va unida con géneros. Acá tenemos géneros, acá tenemos géneros grupos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Fácil, sencillo, lo siguiente. Vamos a crear esto que sería constraint géneros idfk. ¿Qué es esto? Esto únicamente es lo que le va a dar el nombre a nuestra llave foránea, foreign key, que es la llave foránea, es aquella que va a unir cada una de las tablas. Entonces, en este caso, acá tenemos el nombre, foreign key, que va a ser nuestra llave foránea, género ID. ¿Qué es el género ID? Es esto que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nos están indicando acá, que en nuestra tabla grupo géneros está unida a géneros por el género ID.
En este caso, entonces acá nos están indicando géneros, a qué estamos a qué estamos haciendo referencia, a qué tabla estamos haciendo referencia. Estamos haciendo la referencia a la tabla géneros y los está uniendo el género ID. On Update Cascade y On Delete Cascade es para eliminar en cascada o actualizar en cascada cada uno de los datos. Esto sería la unión de nuestra primera tabla de independiente, bueno, dependiente. Acá tendríamos solo mucho ojo con esto porque acá nos tira error por lo mismo de que la coma nos indica que esto va a ser una nueva línea de código. En este caso acá ya no nos debería tirar error. ¿Por qué nos tira error? Porque tenemos acá otra línea. ¿La vamos a utilizar? Sí la tenemos que utilizar. En este caso, acá, de igual manera, acá en nuestra gráfica, nos indican que de igual manera, ¿verdad? Tenemos esto unido a esto y esto unido acá. Grupos género a grupos. Entonces, acá nos indican lo siguiente. Venimos nosotros de igual manera. Contrae grupo ID, que es lo que estamos uniendo en género grupos y grupos, que es lo que nos muestran de este lado, la unión de género grupos con grupos a partir de lo que es el grupo ID de la tabla grupos, que pasa a ser una llave foránea en género grupos. Exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. De igual manera, ahorita lo explico. Le damos una nueva línea de código porque eso es lo que nos está indicando la coma. Y tenemos esto, cascade, ¿verdad? Igual, contrail, grupo ID FK, que va a ser únicamente para hacer referencia al nombre de nuestra llave foránea. Forincate, para saber que va a ser una llave foránea y no una llave primaria. ¿Por qué? Porque acá pasa de llave primaria a llave foránea. Luego tenemos grupo ID, que es lo que nos está indicando la unión de esta tabla, la referencia a la tabla grupos. ¿Cuál va a ser? Grupo ID, que es la llave primaria. ¿Por qué aquí no colocamos coma? Porque aquí ya finalizó la unión. Entonces únicamente nos queda cerrar con paréntesis, punto y coma. Esa únicamente es la unión entre lo que es la tabla géneros y géneros grupos y la unión de grupos a géneros grupos. Ahora haremos la unión de lo que es grupos a integrantes grupos e integrantes grupos a integrantes. ¿Qué es lo que debemos de hacer? De igual manera, crear de primero la tabla integrantes. De la misma forma que hemos creado las demás tablas, create table, en nombre de nuestra tabla, abrimos paréntesis y cada uno de las situaciones que tenemos acá, como siempre nos dice integrantes grupos ID, va a ser nuestra primary key con números int 50, grupos ID int 50, que esa va a ser la unión que vamos a estar realizando, fecha de ingreso date y fecha de retiro date. Entonces acá venimos a phpMyAdmin y colocamos nuestra, disculpen, creo que tengo un problema. Ok, ahí estamos. Y colocamos nuestra tabla. Aquí mucho ojo. Tenemos que ver que no haya ningún error. Acá ya terminamos la línea de código, entonces es el error que nos puede estar marcando. Ahora sí, ya tenemos nuestra nueva. Ahora nos hace falta crear nuevamente esto que tenemos aquí. De la misma manera que lo creamos anteriormente, lo creamos acá. Haciendo esto, lo voy a copiar y luego ahorita se los explico. Acá. Entonces, va a decir, uy, ¿por qué tanto error? Ajá, y está, ya se mejoró, ¿verdad? Ok. Mucho ojo con esto de tener en cuenta cada una de las referencias. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos como referencia integrantes
con S, pero nosotros venimos y omitimos la S y le ponemos integrantes, estamos haciendo referencia a una tabla que no existe, que no se ha creado. Si ustedes se dan cuenta, cuando se creó, le pusimos create table integrantes. Entonces, acá es integrantes. De igual manera, constraint, el nombre de nuestra llave foránea, foreign key, que le estamos diciendo que va a ser nuestra llave foránea, con qué se está uniendo, la referencia a qué tabla estamos, en este caso en géneros, la llave primaria, género ID, y on delete cascade y on delete cascade, que eso nos va a ayudar a actualizar o eliminar en cascada cada uno de nuestros datos. De igual manera, en la parte de abajo, mucho ojo con esto, constraint integrantes ID FK, que va a ser el nombre de nuestra llave foránea, foreign key, integrantes ID, reference, integrantes, que va a ser referencia a la tabla integrante, y que la llave primaria con la que la estamos uniendo es integrantes ID. Mucho ojo con esto. El ver que las tablas estén bien referenciadas. Si esto no se hace, puede dar un error, puede marcar un error, etcétera, etcétera, etcétera. Ya al revisar que nuestra tabla, nuestro DDL esté correcto, únicamente falta en darle continuar y esperar de que no salga ningún tipo de error. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos? En este caso, si ustedes se dan cuenta, acá nos está indicando de que todo está bien, todo está correcto. Cada una de las tablas fueron colocadas correctamente, pero que todavía no hay ningún dato. Ahora, ¿cómo sabemos de que lo que está acá está bien? Nosotros venimos acá, hpMyAdmin, le damos en más y nos vamos donde dice diseñador. Acá en diseñador, ok, ahí está. Acá en diseñador nos vamos a dar cuenta que ya están las relaciones con cada una de las tablas que nosotros hemos creado a continuación, exactamente tal y como está acá. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Únicamente darle el formato que nos indican acá. Géneros, de primero, en este caso buscamos dónde está la palabra, la tabla géneros, grupo géneros, luego tenemos grupos, en la parte de abajo tenemos integrantes y acá tenemos lo que es integrantes grupos. ¿Está bien? ¿Está mal? Ahorita lo veremos. Género grupos, género grupos, género, grupos integrantes, ok, grupos integrantes, grupos, aquí está, integrantes, ¿verdad? Y aquí estarían las relaciones que acabamos de realizar. En este caso, acá tenemos integrantes grupos, integrantes, grupo y género, que es exactamente lo que tenemos acá. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por esto. Mi nombre es César Alejandro Caer Iriarte y nos veremos en una próxima.